Chain reaction, baby. ¿Qué tal, principiantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 2 de La Casa del Rookie. Hoy vamos a hablar sobre ingeniería biomédica y el desarrollo de biosensores para detección de enfermedades. Vamos a aprender mucho, vamos a ser hoy muy novatos, muy rookies, pero bueno, va a ser apasionante porque vamos a hablar de pandemias, robots, exoesqueletos, nuevas técnicas en la terapia de cáncer que pueden sustituir en el futuro, quién sabe, a la radioterapia y a la quimioterapia, y nos van a explicar cómo estos biosensores pueden hacer del mundo, médicamente hablando, un lugar mucho más justo. Con lo cual yo creo que hay motivos de sobra para que te quedes a escuchar el podcast de hoy y a ser un poquito menos rookies en todos estos temas. Antes que nada, eso sí, voy a saludar a Fernando Ayala. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Álvaro, hola, ¿qué tal? Pues nada, deseando escuchar y aprender de estos temas de biosensores, como has dicho, porque lo desconozco totalmente y estás con ganas. Interesante, sí. Vamos a ello, muy bien. Pues nada, sin más dilación, voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Sara Martorell, es ingeniera técnica industrial, especialidad química por la Universidad Politécnica de Valencia. Es máster en ingeniería biomédica y doctora en técnicas experimentales en química por la Universidad Politécnica de Valencia también. Bueno, bienvenida, Sara, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás contenta de estar aquí? Muy contenta. Bueno, fenomenal. Pues nada, a ver, Sara, como un poco ya he hecho un pelín de introducción, igual he hablado de más ya, porque a la que tenemos que escuchar es a ti. Lo primero para entrar en materia sería preguntarte qué es la ingeniería biomédica y qué aplicaciones tiene. Pues la ingeniería biomédica es una disciplina más o menos emergente que lo que hace es integrar conocimiento tanto de la propia ingeniería como de la medicina, y además puede servir como un puente, un lenguaje, una intercomunicación entre especialistas que están en disciplinas tan dispares, ¿no? Como pueden ser los ingenieros y los médicos, que no tienen ese lenguaje intermedio de comunicación. Entonces un ingeniero biomédico puede hacer de puente entre estos especialistas, y además la propia ingeniería biomédica tiene como objetivo desarrollar nuevas técnicas instrumentales, nuevos sistemas de diagnóstico, nuevas terapias avanzadas, y todo ello en pro de mejorar la salud de la población en general. Concretamente, en cuanto a aplicaciones, hay muchísimas y muchas de ellas pues lo que intentan hacer es aunar, por ejemplo, la ingeniería de materiales con la propia medicina, o la ingeniería electrónica con la medicina, o la ingeniería mecánica con la medicina. Ejemplos de ello, por ejemplo, la ingeniería tisular o la ingeniería de tejido, que lo que intenta es regenerar órganos o partes del cuerpo que pueden estar defectuosas. Por ejemplo, un paciente que tiene artrosis, se le puede colocar biomateriales. En este caso, estos biomateriales van a tener propiedades similares a las propias del cuerpo, a las propias de la matriz extracelular, y con estos biomateriales, junto con la combinación con células, se puede regenerar el cartílago, por ejemplo, del paciente con artrosis. O sea que, por ejemplo, una primera aplicación, porque es muy interesante, que lo que intentamos es que la ingeniería y todos los avances a nivel ingenieril contribuyan a que la medicina también avance y mejore, ¿no? Y una aplicación pues sería eso, de manera sintética, crear tejidos que se puedan incorporar a tejidos dañados de las personas, por ejemplo. Por ejemplo, la incorporación de biomateriales que sí que tengan estas propiedades similares al propio tejido. Muy bien. Otra cuestión súper interesante sería la cirugía robótica. Concretamente aquí en Valencia disponemos de un robot Da Vinci que está en el Hospital General, y esta cirugía robótica es súper interesante porque permite que el cirujano pueda estar operando con una consola más o menos en remoto, y con esta consola puede, digamos, ampliar la imagen en 3D y llegar a ser súper preciso. Entonces él con esta consola va manejando unos brazos robóticos que están digamos situados en la parte de la cirugía, y con estos brazos robóticos conseguir una cirugía totalmente de precisión. Claro. Estamos hablando de que conseguiría aquí sería ingeniería mecánica, ¿no? Aplicada, y la robótica. Y la robótica, eso es. Exactamente, la robótica aplicada a la medicina, y en este caso a la cirugía,
para ser mucho más preciso en las intervenciones y ayudar un poco también a los médicos a, yo qué sé, en un momento dado reducir también, entiendo, ese fallo humano, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. O sea, que sería un avance también significativo. Incluso me comentaste cuando estábamos charlando para preparar esto que no sé si ya se está haciendo o no, pero bueno, abre la puerta a que se pueda incluso operar a distancia, ¿no? En el futuro, posiblemente se podría hacer, ¿no? Claro, sí. Esto son sueños que tenemos que sería muy interesante porque, no sé, corrígeme si me equivoco, pero bueno, no necesitas tener al médico siempre, o sea, un médico en cada sitio o en cada lugar donde haya que hacer la cirugía, ¿no? Efectivamente. Un cirujano especializado te podría operar desde Houston, Estados Unidos, por efectivamente. un ejemplo. Muy bien, pues muy interesante. ¿Qué más cosas se puede aplicar? Al hilo de esto, por ejemplo, también la impresión de estructuras tipo 3D que simulen órganos, por ejemplo, y que esto ayude también al cirujano, digamos, a de algún modo practicar, exacto, o conocer mejor, ¿no? Eso, exacto, como simular un poco esa cirugía o planificar esa cirugía. ¿Y cómo? Pues mediante, por ejemplo, una imagen de tomografía, o sea, de TAC, de resonancia magnética o de rayos X. A partir de ahí, ese archivo que está en formato de imagen, pasarlo a un archivo que se pueda llevar a una impresora 3D y mediante polímeros específicos hacer esa impresión de ese órgano y luego que el cirujano pueda un poco estar jugando con ese órgano a fondo, ¿no? Efectivamente. Claro, aquí encima es también la parte de materiales, la parte de ingeniería mecánica, se unen varias cosas, y la cirugía. Exacto. Muy bien. Otra cuestión también muy interesante es la parte de la biomecánica, ¿no? Toda la parte de exoesqueletos, por ejemplo. Prótesis, exoesqueletos que le van a permitir, por ejemplo, a un paciente que tiene movilidad reducida, bien sea por un accidente o bien sea porque tiene alguna patología neurológica y no puede mover, por ejemplo, el brazo, pues están cada vez emergiendo más estos exoesqueletos o dispositivos, digamos, un poco externos al cuerpo que te permiten volver a tener ese movimiento y tener ese control del movimiento. Toda la parte de biomecánica, la parte de ingeniería biomédica es súper puntera y además súper necesaria e interesante. Y ahí estamos juntando toda la parte de lo que es ingeniería mecánica con la parte de medicina. Estamos viendo como en todas estas aplicaciones estamos juntando la ingeniería, una rama de la ingeniería, con lo que es la medicina. Entonces, la ingeniería biomédica abarca un abanico inmenso de posibilidades, no es una aplicación concreta, claro, sino que es la unión o el puente entre toda esta rama de la ingeniería con la medicina. Claro, que cuando hablamos de ingeniería biomédica nos tenemos que quedar que estamos hablando de una disciplina general, exacto, pero las aplicaciones son infinitas. Exacto. De hecho, es muy interesante, sobre todo esto último que estabas explicando, porque yo creo que eso lo tenemos incluso un poco más, bueno, al menos yo personalmente, más claro, lo tenemos más identificado en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en Pistorius, ¿no? Aquel atleta que tenía las prótesis en las piernas, ¿no? Sí. Eso ya fue un hito, porque además podía correr, no sé, muy rápido y era un hito tecnológico. Eso fue quizás lo que puso en el mapa las capacidades de este tipo de disciplinas. Pero claro, ya hablamos de cosas incluso más avanzadas, ¿no? De gente que a lo mejor tiene una parálisis, no que ya solo ha perdido una extremidad, sino ya cosas mucho más funcionales en el día a día. Fernando, ¿querías comentar algo? No, de hecho, para el hilo de lo que has comentado de Pistorius y tal, y lo como avanzado desde entonces, claro, porque ello fue el principio. Creo que hace poco hubo un caso, ¿no? De ya están haciendo pruebas de gente con problemas en médula espinal incluso, creo que si no me recuerdo mal, creo que ha sido aquí en Toledo, ¿no? Que le pusieron unas pruebas de un exoesqueleto y salió el hombre en la mucha entrevista de la radio. Y claro, te sorprende que todas esas cosas que parecían del futuro o de la tele, que ya están aquí. Parece como un poco biónico y muy futurista, pero realmente es el futuro y es hacia donde tiende la ingeniería biomédica y la biomecánica, y por eso es tan interesante y hay que seguir investigando en ello, porque puede solucionar problemas en la población. Claro, es que la calidad de vida de las personas está, vamos, 100% vinculada a su independencia física y a su movilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es otra aplicación muy interesante. Pero bueno, ya tenemos que ir centrando el tiro, ¿no? de lo que vamos a tratar hoy más en profundidad, ¿no?
Sí. Querías hablar primero del tema de las terapias y luego ya nos vamos ya acercando a los sistemas de detección, ¿no? Exacto. En cuanto al tema de terapias, también dentro de lo que es el ámbito de la ingeniería biomédica, también muy punteros. De hecho, aquí en Valencia tenemos un instituto de investigación, un centro de investigación dentro del Instituto de Desarrollo Molecular que trabaja específicamente en todo el tema de liberación controlada de fármacos y todo el tema de terapia un poco dirigida, utilizando, por ejemplo, nanopartículas que son mesoporosas, que permiten liberar concretamente un fármaco concreto y vectorizarlo hacia el órgano que realmente lo necesite. Toda esa parte de la ingeniería biomédica también es súper puntera. Y luego ya centrando un poco el hilo en lo que íbamos a hablar exacto, lo que un poco más especializada estoy es en el campo de las técnicas de diagnóstico y en concreto el desarrollo de plataformas de diagnóstico de detección basadas en biosensores o biosensado molecular. Muy bien. Pues sí, ahora nos centraremos en el tema de los biosensores y los sistemas de detección porque tienen, la verdad, cuando me estabas contando, cuando preparábamos la entrevista y tal, todo el potencial y todas las puertas a futuro que nos abren, es importante contarlo y que la gente sepa directa o indirectamente por qué es tan importante seguir invirtiendo en ciencia. Efectivamente. Porque cómo la ciencia contribuye a nuestra calidad de vida. Es importantísimo tener esto presente, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, aunque parezca mentira. Pero sí que me gustaría tratar el tema un poco de la terapia muy breve, ¿eh? No vamos a profundizar porque no es el objeto, pero sí que comentabas que a través de nanopartículas, por ejemplo, o a través de fármacos inteligentes, por decirlo de alguna manera, se pueden liberar determinadas sustancias para tratar más específicamente patologías. También hay otras terapias con las que se está avanzando, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, el tratamiento de cáncer, etcétera, y eso está ligado con los biosensores y los sistemas de detección y los sistemas de diagnóstico, porque una cosa trae de la mano a la otra, ¿no? Es decir, un buen diagnóstico te permite ser más preciso en la terapia. Entonces, avanzar en los dos campos de la mano puede ser importante, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Por ejemplo, el tema del cáncer. Exacto. Concretamente en el tema del cáncer, poder realizar sistemas de diagnóstico, desarrollar sistemas de diagnóstico de precisión que te permitan detectar, por ejemplo, mutaciones concretas que están relacionadas con un cáncer concreto, si están mutadas o no, esas variaciones van a permitir que posteriormente el oncólogo o el especialista, el médico que vaya a dar la terapia, pueda reemplazar la quimioterapia o la radioterapia por fármacos específicos como son los anticuerpos monoclonales. En concreto, en el cáncer de colon, las mutaciones específicas en los oncogenes KRAS, NRAS y BRAF, etcétera, sobre todo con respecto a la variante mutante o no mutante del gen KRAS, te permiten dar anticuerpos monoclonales específicos como puede ser el cetuximab o el panuptumab, que posiblemente a la gente que le ha tocado y que esté pasando por ahí le hayan hecho estas pruebas de diagnóstico mediante PCR a tiempo real o secuenciación masiva y gracias a este tipo de terapia que es súper específica y va concretamente a donde está el problema, a abordar el problema, su tratamiento habrá sido mucho más efectivo y además menos agresivo. Puede ser. Muy bien, que son terapias monoclonales, dices. Sí. Se llaman así, ¿no? Sí, anticuerpos monoclonales. Están basados en fármacos que son selectivos frente a la cascada de reacción que en ese momento está ocurriendo a nivel celular. Muy bien. Bueno, pues a ver, súper interesante porque se puede vislumbrar claramente esos sistemas de detección, esos biosensores, el papel fundamental que juegan en el diagnóstico y por tanto, de forma causal, el impacto que tienen después en tratamiento y en terapia, y no solo en cuanto a su efectividad, sino pues eso, hacerlos más llevaderos también, ¿no? Efectivamente, no tanto, o sea, en los sistemas de diagnóstico basados en biosensores en toda esta fase están en investigación, en desarrollo, etcétera, pero las que son técnicas súper robustas que ya están instauradas en los laboratorios centralizados de anatomía patológica son la secuenciación masiva y la PCR a tiempo real, que son los que realmente ya son los estandartes de esta biología molecular que permite un diagnóstico preciso, acompañado también siempre de ese análisis
anatomopatólogo que va a permitir hacer, ¿no?, un diagnóstico también histológico de lo que es el tejido y ver morfológicamente si hay células dañadas o no hay células dañadas. Entonces siempre esa cooperación entre esa biología molecular y entre esa anatomía patológica te va a permitir dar una respuesta selectiva al diagnóstico. Sí. Vale, ¿hablas de PCR a tiempo real? Sí. ¿Eso qué es? ¿Se puede decir? A todos nos suena ahora, ¿no? Con el tema del COVID, todo el mundo hemos ido a hacernos una prueba de PCR. Bueno, al final la PCR a tiempo real es la que conocemos, es una técnica. No, es una técnica que te permite amplificar el ADN a tiempo real y tú estás viendo realmente cómo se está amplificando. Está la PCR a tiempo final, donde tú tienes tus amplicones, tus productos de amplificación a tiempo final y después los cuantificas mediante fluorescencia, etcétera, pero luego está la PCR a tiempo real, que es la tecnología, digamos, estándar de referencia, donde te permite ir viendo esa amplificación a tiempo real. Vale. ¿Y la secuenciación masiva? Es otra técnica, otra tecnología súper robusta de nueva generación que te permite ir secuenciando cada uno de estos genes. En concreto, la secuenciación masiva sí que se utiliza mucho para todo el tema de diagnóstico de cáncer, también se utiliza mucho para el tema del diagnóstico prenatal, por ejemplo. Y estas nuevas pruebas que hay ahora, ¿no? Que no son tan invasivas como las otras, ¿no? Que te tienen a lo mejor que exacto. Pero sí que es cierto que estas tecnologías que son súper robustas y que son el estandarte y que no pueden ser, digamos, desbancadas por otras tecnologías, siempre se presentan en hospitales de referencia, en centros de investigación de referencia y, claro, solamente las grandes urbes o los países en vías de desarrollo pueden contar con este tipo de tecnologías. Vale, centros de referencia, grandes urbes. Por aclarar, ¿no? Por aclarar conceptos, porque no todos estamos familiarizados con esa terminología. Estamos hablando de lugares donde haya un hospital, donde haya grandes laboratorios, donde haya inversión en infraestructura y en equipamiento, claro, que puedan procesar esas muestras, ¿no? o esos ensayos y esos análisis que se han hecho previamente, ¿no? El problema está cuando damos el salto a sitios donde no hay acceso a eso o el acceso es muy limitado, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí entran un poco en juego y ya nos metemos ya en materia el tema del desarrollo de los sistemas de detección, más concretamente los biosensores, ¿no? Sí. Que es tu especialidad. Sí. Estos biosensores son una alternativa a estos métodos súper robustos, estas tecnologías súper robustas de detección y digamos que están orientados a poder diagnosticar y poder detectar no solamente en grandes urbes, sino también en zonas rurales, por ejemplo, donde no tienen acceso a un hospital centralizado o a un laboratorio de investigación puntero, o también y sobre todo a países, por ejemplo, del sur global, donde no tienen este tipo de infraestructuras. Entonces, estos biosensores, muchas de sus características están totalmente orientadas a este sector, como puede ser la accesibilidad, la portabilidad y la capacidad de, digamos, reacción sin necesidad de grandes tecnologías. Sí, porque al final que me comentabas, ¿no? Porque al final se basan en inmunoensayos y en ensayos de ADN, por ejemplo, que no utilizan PCR a tiempo real, sino que pueden utilizar amplificaciones isotermas, que son también técnicas, métodos de amplificación de ADN, pero que en lugar de utilizar un termociclador que necesita ciclos térmicos, porque la enzima que utilizan para amplificar necesita estos ciclos térmicos, utilizan enzimas que son termoestables. Por ejemplo, las amplificaciones isotermas basadas en la recombinasa polimerasa, en la LAMP o en la Rolling Cycle Amplification, que son técnicas que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y que se están utilizando mucho para poder diagnosticar infecciones o enfermedades propias de países del sur global. Claro. Entonces, digamos que lo que estamos consiguiendo con eso es un concepto clave que tú utilizas es no solo la accesibilidad, que eso está claro, es decir, no tengo acceso a un hospital, a un laboratorio avanzado, a equipos de análisis clínico súper punteros, pero esa accesibilidad viene de la mano de portabilidad, ¿no? Eso que no es como...
¿Cómo funciona? En concreto, un poco definir qué es un biosensor, que Perfecto, es un muy instrumento analítico que lo que permite es, a partir de una muestra de un paciente, como puede ser, por ejemplo, sangre, orina o un tejido, obtener una muestra y a partir de esa muestra detectar sobre ese soporte, sobre esa plataforma biosensora que hemos desarrollado, la presencia o ausencia de ese biomarcador que nosotros queremos reconocer. ¿Y cómo funciona? Pues utilizando materiales inteligentes, como pueden ser polímeros o pueden ser metales o pueden ser nanopartículas, y además son muy accesibles y son portables. ¿Por qué? Pues porque su capacidad de fabricación o de producción es masiva, porque todos estos materiales digamos son que más asequibles, ¿no? Exacto, son más asequibles y accesibles, y además lo que es la propia estructura del biosensor integrado es muy fácil de transportar, ¿no? Por ejemplo, imagínate lo que estamos ya muy familiarizados con los sistemas de flujo lateral basados en nanopartículas de oro para la detección del virus SARS. Claro, que te permiten detectar la infección concreta. Por ejemplo, un test de antígenos es un biosensor. Se podría llamar biosensor. Es que has dado en el clavo, porque nosotros estamos familiarizados con un test de antígenos. Yo creo que eso, vamos... Todo el mundo puede visualizarlo y entender. Todo el mundo lo puede entender. Tú te sacas una muestra genética, aplicas un reactivo, te sale la rayita y eso es positivo o negativo, ¿no? Y se interpreta, o sea, yo entiendo ahí que hay una interpretación. Es una interpretación visual, colorimétrica, que tú estás viendo, porque lo que estás viendo es una si es positivo o negativo. Línea de nanopartículas de oro que han estado conjugadas a los anticuerpos específicos frente al SARS. Entonces tú visualmente dices, ¿tengo línea o no tengo línea? Y eso es positivo o negativo, en teoría. Eso es positivo o negativo. Con un porcentaje de... Exacto, pero tú, Exacto, pero tú realmente no lo has intercomunicado con un sistema de transducción que te permita ver qué concentración concreta tienes. Entonces, un biosensor, además de tener la capacidad de detectar la presencia o ausencia, muchas veces también es capaz de darte la concentración concreta, es decir, el límite de detección, y además estar conectado, por ejemplo, con un software que te permite saber concretamente esa concentración del analito. Esa transducción, y que es la interpretación más fiable o más, digamos, más exhaustiva de la información, porque te conecta con bases de datos o con... Te podría conectar, claro. Sí. Lo que implica es que, o te pregunto más que nada, ¿puedo hacerme yo un autodiagnóstico conectándome a esas bases de datos, a esos softwares? ¿O necesito un punto en el que alguien me diagnostique e interprete los resultados por mí? ¿O las dos cosas? Porque bueno, entiendo que aunque no haya ese laboratorio, no haya ese centro de referencia, hospital cercano, sí, de una manera con menor inversión o menos medios, pero alguien que sí que me pueda decir, vale, pues déjame que te interprete esto así. O el objetivo sería en el futuro que tú te lo pudieras autointerpretar. Claro, por ejemplo, no nos vayamos a la parte tanto de patologías, vayámonos, por ejemplo, a todo lo que es la parte de medir frecuencia cardíaca, medir la cantidad de glucosa que tienes, biorritmos, etcétera. Tú al final estás conectando un sensor que está midiendo tus pulsaciones y que eso lo está llevando a tu móvil, a tu smartphone, y te está dando cierta información. Eso al final no deja de ser un sistema de biosensado, o un sistema que te permite traducir una señal biológica, como puede ser, en este caso es una señal eléctrica, en lugar de un analito concreto que se obtiene a partir de una muestra de orina o de sangre, pero no deja de ser una señal biológica, la estás transformando en datos. Ajá. Entonces, al final, los biosensores tienen como objetivo último, dependiendo de la aplicación que se la dé, porque tienen muchísimas aplicaciones, estos sistemas de biosensado, pueden estar totalmente enfocados a toda esa parte de conexión en remoto y a toda la parte también de portabilidad en el propio cuerpo. O sea, que tú puedas medirte, por ejemplo, la cantidad de glucosa que tienes en sangre a partir de o de la
lactato, por ejemplo, a partir de tu propia sudoración, cualquier tipo de material polimérico que presente esa flexibilidad y pueda estar acoplado en el cuerpo, al final te va a permitir, digamos... extraer información muy valiosa para detectar... Vale, pero ahí entra, que también lo queríamos tratar y me lo comentaste, aspectos éticos, ¿no? Y aspectos formativos, ¿no? Porque, claro, quizás, no sé si porque la realidad nos ha puesto en nuestro sitio con el tema de la pandemia, pero, por ejemplo, cuando hablamos, por ir a un caso que a lo mejor podría ser muy, muy ilustrativo, ¿no? ¿Podría detectarse algo que te dijera hay riesgo de cáncer, por ejemplo? Sí. Claro, cuando eso pasa... claro, ese autodiagnóstico es sensible, ¿no? Entiendo. Claro. Entonces... Por eso, hay ciertas aplicaciones donde este biosensado de manera, digamos, que se utilice para un autodiagnóstico no va a tener ningún tipo de riesgo y ya se está aplicando, como hemos dicho, por ejemplo, para todo el tema de medicina deportiva o para todo el tema de monitorización. Imagínate porque uno de los biosensores estandarte o los sistemas de detección estandarte son también los basados en detección de glucosa para pacientes diabéticos que están continuamente monitorizados y esa información pasa a su historia clínica y un médico puede estar haciendo ese registro y ese seguimiento. Obviamente ahí no hay un problema ético. El problema ético va a venir cuando tú te vas a hacer un autodiagnóstico y tú no estás preparado para recibir esa información porque psicológicamente tal vez no seas capaz de encajar esa situación. Entonces vas a necesitar sí o sí el apoyo de un especialista y además ¿qué vas a hacer tú con esa información si no hay un médico detrás que te diga que pauta tienes que seguir de cara a la terapia? Entonces, estos sistemas de diagnóstico están muy bien enfocados a toda la parte de detección de cáncer y de hecho mi tesis doctoral va un poco de esto, ¿no? De la detección de mutaciones puntuales en pacientes con cáncer de colon, que puedes tener al final un sistema de detección que te diga, vale, tienes una mutación concreta que podría ser cáncer. Y esta mutación está relacionada con este cáncer. Pero claro, eso es muy delicado. Claro, muy delicado. Lo puedes utilizar en hospitales de referencia también. En lugar de estar utilizando tu sistema de secuenciación masiva o tu sistema de PCR, puedes utilizar este tipo de biosensores y tienes un sistema de detección multipunto, es decir, te puede decir si tienes mutación en un oncogen, en 2 o en 3. Vale. Entonces, esta información es muy relevante y, por ejemplo, frente a una PCR convencional, pues igual te está dando también mucha información y además estos sistemas te permiten detectar en un número de copias tan bajo como el de la PCR, porque hemos llegado a alcanzar esos límites de detección. Entonces, estos sistemas son muy interesantes, pero está claro que, sobre todo para el tema de detección de cáncer, existe toda esta parte de comité ético y toda esa parte de sensibilización por parte del paciente. Que habría que avanzar por ahí, pero desde luego, y ahora Fernando te pregunto, que te quiero preguntar a ver qué piensas. Claro, estamos hablando de que estamos avanzando hacia no solo la democratización en la detección de cáncer, que es un hito, o sea, eso sería un objetivo que a nivel social, como sociedad y como especie nos deberíamos plantear, ¿no? Que todo el mundo pudiera tener acceso a este tipo de sistemas, pero también estamos hablando de lo importante que es la detección temprana, ¿no? O sea, solo con identificar un problema en una célula con estos sistemas tan accesibles y asequibles como tú dices, pues hombre, imagínate esa actuación a tiempo, claro. la de muertes, por decirlo claramente, podría llegar a evitar, ¿no? Claro. La medicina preventiva y la medicina de precisión en este caso. Exacto. Bueno, exacto. O sea, estamos hablando ahora, claro, yo me he centrado ahora en lo preventivo, pero ahora hablaremos un poquito con más detalle de la medicina de precisión, que entiendo que es luego el tratamiento posterior que se puede dar, ¿no? Identificando bien. Pero en concreto, en este caso, lo que quería referirme es al diagnóstico de precisión temprano, claro. no tanto a la terapia, que la terapia es lo que hemos hablado un poco al inicio de los anticuerpos monoclonales específicos, sino que ese diagnóstico es selectivo, es decir, como te permite mediante un sistema
forma multianalito detectar esa mutación concreta, te permite ser selectivo, ser sensible y además ser reproducible, ser robusto. Es decir, las prestaciones analíticas que tiene este método analítico no son peores que las que pueda tener una PCR o un hospital, efectivamente, un laboratorio súper avanzado. Seguramente el target podría estar enfocado a centros ambulatorios o a hospitales que igual no cuente con esa infraestructura de secuenciación masiva, porque un secuenciador puede costar muchísimo dinero. Entonces, digamos que estos sistemas sí que podrían estar utilizándose en zonas, digamos, rurales, claro, más remotas. Sara, es que porque nosotros nos ubiquemos, ¿no? Igual alguien está pensando, bueno, pero un hospital, un laboratorio, bueno, en cualquier sitio. A ver, es que estamos hablando de millones y millones de personas en el mundo, claro, que no tienen acceso. Que no tienen acceso. Fernando. Sí, nada, varias cosas. Está dando mucho contenido y claro, digo, vamos a bajar un poco el ritmo, ¿no? A bajar un poco el ritmo. Quería decir, cuando estáis hablando del autodiagnóstico que habéis comentado, de hecho sí que hay que ser muy sensible en ese aspecto, porque la gente hoy en día ya a un nivel muy bajo te autodiagnosticas. Sí. Y la gente, lo que solemos hacer todos hoy en día, a Google. Y siempre te coges a lo peor y te puede causar ansiedad, de hecho le causa a la gente. Por eso me parece vamos, que es más fenomenal cuando lleguemos al punto de que te diagnostique con tanta fiabilidad como para que ya sepas tú realmente si tienes que preocuparte o no. Y aún así queda mucho para ello. Aún así, es muy importante lo que dices, muy importante, porque avanzaremos en la parte médica o en la parte de detección, pero tendremos que entrenarnos, formarnos o ser una sociedad más madura en cuanto psicológicamente aceptar los resultados. Por supuesto, no solo aceptarlos, sino entender que primero no tienes que automedicar y tienes que hacer valoraciones precipitadas, porque para eso están los profesionales. Porque como Sara ha comentado, todo esto no va a sustituir al patólogo, o sea, al médico, no va a sustituirlo. Va a ser un apoyo que al final todas las ramas que engloban la medicina, diciéndolo a grosso modo, van a tener que estar combinadas. Incluso también me ha parecido que has dicho que va a ayudar a que estén más comunicados entre ellos y sea todo más comunicación. Ese es el objetivo. Al final, el objetivo de la ingeniería de medicinal, así correcto, ¿no? es ayudar al médico, o sea, no va a hacer todo el trabajo. Eso algún día en nuestra fantasía de película pues llegará, a lo mejor un robot te saca y hasta te llega hasta... Te aplica hasta tratamiento, ¿no? Hasta nivel celular, y tienes concretamente esto, te analizado hasta la última vez. Claro, estamos en esa fase de evolución hasta ello. Ahora yo va aunque. Y bueno, pues es verdad. Muy bien, pues sí, a ver, ha tocado un tema súper interesante, ¿no, Fernando? Porque es verdad, estos avances en el diagnóstico, este acceso a la información que se ha producido en tantos campos también se produce en el ámbito médico, pero hay que saber cómo gestionar eso, cómo lo tiene que gestionar el paciente, cómo lo tienen que gestionar los profesionales, cómo se informa, cómo no se informa, cómo se avisa al paciente de que hay un problema, no hay un problema. Es un mundo que se abre ahí y bueno, ahí entran otras disciplinas, ¿no? La psicología, la ética. Pero bueno, como tú has dicho, hay comités éticos en los campos correspondientes y bueno, pues seguiremos avanzando ahí. Hemos hablado de cáncer, pero tú me comentaste, bueno, que está también el tema de las alergias, por ejemplo, o el tema de otro tipo de infecciones, ¿no? Efectivamente, o sea, estos biosensores o sistemas de biosensado, como hemos dicho, permiten digamos, detectar, diagnosticar o monitorizar distintas patologías o no patologías, como hemos dicho, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o en el caso de la diabetes, o si quieres saber tu nivel de lactato y piruvato en tu sudor. Preparación física. Todo el tema de deporte, medicina deportiva, en eso está muy focalizado también. Luego, en la parte de alergias, por ejemplo, sobre todo para... Imagínate pacientes o personas que tienen alergias alimentarias a distintos alimentos, por ejemplo, o que tienen, por ejemplo, intolerancia al gluten, ciertas intolerancias, se les pueden hacer test de diagnóstico, y esos test de diagnóstico
pueden estar basados en sistemas de diagnóstico point of care o en sistemas de biosensado o diagnóstico, por ejemplo, de alergias a antibióticos. En esto, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia tiene un megaproyecto, un proyecto que fue europeo, que es el COBIOFAD, que permitía concretamente pues analizar a pacientes que tenían alergias a antibióticos betalactámicos, etcétera. Lo cual es súper relevante porque hay muchísimos pacientes que tienen digamos, respuesta a esos antibióticos y pueden tener, por ejemplo, un shock anafiláctico. Entonces, sí o sí es necesario que existan estas herramientas de detección o diagnóstico. Claro, porque ahorran una cantidad de tiempo, de dinero, es decir, es que es lo que tú dices, la clave de todo es la accesibilidad. Es decir, conseguir que sin una gran inversión, una gran cantidad de medios, podamos ir hasta el detalle y llegar al máximo de población posible, ¿no? Entonces, por eso ahora estoy vislumbrando claramente la importancia del avance en este tipo de biosensores y de sistemas de diagnóstico, ¿no? Claro, y sobre todo y especialmente, bajo mi punto de vista, el tema de la detección de infecciones en países del sur global, que es algo que es totalmente necesario. Una causa de mortalidad brutal, ¿no? Imagínate, porque como que siempre parece que sea muy lejano y que no nos corresponde y que no nos tenemos que hacer cargo porque nosotros estamos en nuestro núcleo perfecto y esta burbuja de mundo evolucionado y tecnológico rico. Sí. Efectivamente, pero hay muchísimos países que están en otras latitudes que tienen mogollón de infecciones. Por ejemplo, serían los países de África subsahariana que tienen infecciones tropicales por doquier, o sea, muchísimos vectores parasitarios propios de las zonas tropicales. Altas temperaturas. Efectivamente, bacterias, virus, todos ellos conviven con un montón de infecciones y no son diagnosticados. Y además, muchas veces son sometidos a terapias basadas en cócteles un poco de medicamentos no selectivos porque no se sabe si tienen, por ejemplo, malaria, dengue, ébola o Zika, ¿no? Y además, todo esto es como que nos parece que es algo muy lejano, pero no es tan lejano porque nos ha demostrado los últimos acontecimientos que no es. Efectivamente, todo el tema del cambio climático, deforestación y todo el tema también de corrientes de flujos migratorios están poniendo en relieve tanto, por ejemplo, que algunas de las variantes del virus SARS, la Omicron, etcétera, fueron procedentes de África, o por ejemplo ahora lo del virus del mono, que la OMS ya lo ha puesto en modo alerta y es totalmente relevante en el contexto actual. Entonces, todas estas infecciones como que parece que no son propias, pero esto puede ir cambiando a medida que vaya evolucionando todo el tema de cambio climático, etcétera. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, Sara, estos biosensores, este avance en estas técnicas podrían ayudarnos a detectar el problema mucho antes, ¿no? Y entonces actuar mucho antes, ¿no? Por ejemplo, ¿serían relevantes ahí? O sí, ¿Cómo lo ves tú? Yo sobre todo lo veo muy relevante en el tema de la vigilancia y control epidemiológico. Claro, ahí voy. Que si somos capaces, ¿no?, de detectar un foco rápidamente, efectivamente, podremos ser más eficaces a la hora de pararlo, ¿no? Exacto, de erradicarlo. Claro. Por una parte, tanto la necesidad de que estos pueblos o estas comunidades se empoderen a la hora de que tengan esa capacidad de diagnóstico y que tengan esa posibilidad que digamos que les es negada porque nosotros aquí en nuestra parte del mundo con nuestras grandes farmacéuticas pues disponemos de todo porque tenemos un change que es el dinero para hacer ese intercambio, pero como ellos no lo tienen, el interés de las farmacéuticas pues es bastante nulo. Entonces, el hecho de poder realizar sistemas de diagnóstico, desarrollar sistemas de diagnóstico que sean, por ejemplo, multianalito y que te permitan diagnosticar de una tirada si el paciente tiene ébola, zika, dengue, brucelosis y que además ese diagnóstico sea accesible porque tenga reactivos que además puedan llegar a esos puntos de atención porque digamos que las condiciones climatológicas lo permitan y que además sea masivo y permita el diagnóstico en todos esos puntos,
pues favorece muchísimo que, ya que ellos no tienen esas infraestructuras súper sólidas como nosotros, esos hospitales de referencia, esos centros de investigación, que sí que cuenten, al menos en sus laboratorios dispensarios o en su sitio un poco de reunión de las comunidades, de elementos que les ayuden a digamos, un poco a ese diagnóstico y también les empodere en cuanto a salud pública, porque ellos, digamos, que aquí, igual no tienen conciencia en ese sentido. Claro, aquí entran dos aspectos. Yo te lo planteaba en el sentido de, bueno, tú lo has introducido así muy acertadamente, de nos interesa porque egoístamente egoístamente nos interesa porque ese tipo de pandemias hoy, con los flujos no solo por el cambio climático, porque la tropicalidad del clima se vaya extendiendo, sino por los flujos, porque es que las pandemias se extienden hoy en día. La globalización. Exacto, rapidísimamente. Entonces, más nos vale cuidar de esos posibles focos y tenerlos monitorizados o vigilados. Pero también creo que es muy importante lo que dices, y más una persona, una idealista nata como eres tú, intentar hacer de este mundo un mundo más justo. Entonces, ya no solo entran las disciplinas científicas que tú comentas, ¿no? La medicina, la ingeniería, entra también la cooperación internacional y la solidaridad y la labor humanitaria que podemos tener. Que sí, que es un discurso muy, no sé, muy optimista, muy, a lo mejor naif si quieres, pero bueno... Pero estamos poniendo la tecnología en vías de... Claro, si no hay personas que un poco tengan ese espíritu o que lo piensen, digamos que siempre va a estar un poco alejado o difuso. Como especie, desde luego, iríamos a menos, si no tuviéramos esto en cuenta. Claro. Entonces, pero bueno, para el que no le interese, el que no tenga ese altruismo, que sepa que también le interesa por egoísmo, vamos. Efectivamente, porque estos sistemas de diagnóstico, además de que el propio paciente pueda, digamos, un poco saber la señal, porque tiene una señal colorimétrica, imagínate que el sistema de biosensado es colorimétrico, es óptico colorimétrico y puede detectar la señal y ser visible por el ojo humano, pues además de eso, ese sistema de diagnóstico puede estar conectado a un smartphone. Por ejemplo, tú puedes hacer una captura de imagen de ese resultado y trasladar esa serie, o sea, esa imagen en píxeles y transformarla a una concentración o transformarla a un sí o un no. Y toda esa información puede estar conectada en una especie de base de datos gigante epidemiológica que permita que no solamente ellos tengan control, sino que sea algo centralizado y globalmente sepamos, aquí va a haber un foco, aquí va a haber otro foco, y a partir de ahí nosotros podamos un poco hacer esa vigilancia activa epidemiológica que creo que a la larga va a ser tan necesaria. Pues fenomenal, Sara, la verdad que ha quedado clarísimo, muchas gracias, lo has explicado fenomenal. Sí, quería comentar también que esto forma parte de un movimiento que estoy escuchando últimamente, que es el Global Care, ¿no? Que no solo engloba entre humanos, sino también hay muchos científicos que han puesto el acento en decir, cuidado, nosotros tenemos que preocuparnos de los seres humanos de todo el planeta, porque estamos en un mundo globalizado cada vez más, porque los cambios climáticos van a hacer que donde antes proliferaban un tipo de bacterias a proliferar los sitios que nos importan, por egoísmo, como decía Álvaro, no solo por el altruismo, sino también con los animales. O sea, efectivamente. Porque nos han demostrado en esta última pandemia y ahora con esto último de la viruela del mono, nos ha demostrado que cada vez se saltan más las enfermedades entre especies y hay que tener una medicina interespecie. Claro, estos sistemas de diagnóstico también permiten no solamente diagnosticar a partir de muestra humana, sino que permiten, por ejemplo, detectar o diagnosticar a partir de muestras procedentes de animales. O sea, no está supeditado a algo en concreto, sino que tú le vas a poner la muestra que tú quieras ponerle. También le puedes poner una muestra que ahora mismo también es súper relevante en este contexto de infecciones nosocomiales, infecciones del sitio quirúrgico, que cada vez están más proliferando aquí en estos entornos, poder detectar el virus en el aire o puede detectar una bacteria en el aire, de tal modo que tú puedas hacer ese control epidemiológico y decir, existe una concentración X de este patógeno, entonces hay que desinfectar la sala. Entonces estos sistemas de detección o biosensores tienen una versatilidad enorme. Claro, su potencial es enorme. Tú vas a inmovilizar un receptor que va a ser específico frente a lo que quieras reconocer y luego mediante un sistema de bioreconocimiento
tratamiento, que va a ser un inmunoensayo o un ensayo de ácidos nucleicos, vas a poder detectar con precisión la molécula que tú quieras detectar. Pueda ser ADN, puede ser una proteína, pueda ser una célula entera o un microorganismo, como puede ser un virus, una bacteria, un hongo, por ejemplo. Y también de esa aplicación, pues eso, como has dicho, en ámbitos como el veterinario. Efectivamente. Muy bien. Pues, a ver, también es importante y es interesante que comentes esto porque no solo en esa vía que comentaba Fernando, sino también, y ya por ir terminando, estaba la parte de las superbacterias, ¿no? Que ese horizonte 2050 que se está vislumbrando en el futuro y que habrán proliferado, según nos dicen los estudios científicos, esas bacterias súper resistentes, y entonces pues el diagnóstico será importante, la terapia por supuesto también, que ahora nos comentas, pero que tendremos que estar también preparados, ¿no? Un poco para afrontar ese... Que está a la vuelta de la esquina, parece que sea muy lejano, pero no tanto, ¿no? Efectivamente. La OMS también ha puesto un poco el foco en todas estas superbacterias y hay bacterias que son multiresistentes y que ya, digamos, por decirlo de alguna manera más coloquial, ya no hacen caso al antibiótico. Claro. Entonces nos enfrentamos a que dentro de 20, 30 años, aproximadamente para el 2050... Nuestros hijos se lo van a encontrar en la cara, vamos. La incidencia de infecciones derivadas de estas bacterias, que además no van a tener tratamiento porque estos antibióticos no son efectivos, pues es bastante crítica y dramática. Entonces, en este sentido, tenemos que seguir investigando tanto en sistemas de diagnóstico y de detección de estas infecciones procedentes de estas superbacterias, como puede ser, por ejemplo, Staphylococcus aureus, E. coli, Abomani... Todas estas superbacterias que son súper resistentes y que provocan infecciones y sepsis graves en pacientes hospitalizados y no hospitalizados, y además de estos sistemas de diagnóstico selectivos y con las prestaciones analíticas que un poco hemos ido contando a lo largo del discurso, sería también sobre todo enfocarnos en nuevas terapias y en eso también hay investigaciones muy punteras. De hecho, aquí en Valencia tenemos el Instituto de Litusis Bio, de sistemas integrados, donde están investigando en todo el tema de la fagoterapia, que es una terapia que en lugar de estar basada en antibióticos en este caso, está basada en la utilización de virus, que son bacteriófagos y que son capaces de matar selectivamente a estas bacterias. De comerse las bacterias que... Efectivamente. Muy bien. Entonces este es un punto súper interesante en el que hay que seguir investigando y que seguramente va a poder ser súper potencial, y bueno, nos vamos enfrentando cada vez a más retos, pero también vamos poniendo, ¿no?, cada vez más soluciones a esos retos. Claro, yo entiendo que estas terapias, esas fagoterapias, lo mismo, volvemos siempre a lo mismo, es importante que el diagnóstico sea preciso para que apliquemos la terapia correcta, ¿no? Efectivamente. Muy bien. A ver, una conclusión muy básica y muy lógica que deberíamos hacer es que hay que invertir en ciencia. Efectivamente, hay que seguir invirtiendo en ciencia y hay que seguir... Más nos vale, ¿no? Ya volvemos aunque sea por egoísmo, ¿no? Eso es. Más nos vale, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Sara, ¿te lo has pasado bien? Súper bien. ¿Has disfrutado? Muchísimo. ¿Volverás otro día a la casa del Rookie o no? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Venga, hasta luego. On the board of chain reaction, baby. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Bien. Muy bien, ya hemos acabado el segundo programa. Ya van 2 capítulos. Ya van 2 capítulos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Bien? Muy bien, la verdad que me ha parecido muy interesante. Sara, se ha quedado también hoy. De hecho, hoy yo he intervenido menos porque, claro, había que estar muy atento para seguirlo. Había que estar con los 5 sentidos. Con los 5 sentidos, porque claro, son términos y lenguajes que no estamos acostumbrados el gran público, ¿no? Pero claro, prestando atención, el término que no conoces lo intuyes. Dentro del contexto, gracias a Dios, lo intuyes. Porque si no acabarías loco. O sea, pero sí que es verdad que un tema cuidado, apasionante, cuidado, un tema que debería importarnos más y deberíamos conocerlo más de lo que lo conocemos. Pues muy bien. Entonces te ha gustado en general, ¿no? Sí, me ha gustado. Claro, ¿qué vas a decir, no? Claro, voy a decir, estando aquí delante, está aquí Sara todavía con nosotros. Y si no lo corto y no lo pongo luego. No pasa nada. No, pero sí. Algo que te haya llamado la atención. Me ha llamado la atención muchísimas cosas.
me he dado cuenta de que la ciencia, la evolución de la ciencia, pues bueno, lo que siempre digo, ¿no? Siempre me gusta repasar mentalmente el tema que tocamos, cómo evoluciona, ¿no? La especialidad de Sara es el diagnóstico, ¿no? Como nos ha dicho, que quiere ser diagnóstico portátil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Accesible. Y claro, yo pienso, entonces, a la humanidad, ¿cómo hacía esto antiguamente, antes de que tuviéramos nada, pues sería poner la mano, ¿no? Alguien se encontraba mal, tengo fiebre, le ponía la mano. Los primeros sensores. Los primeros sensores, ¿no? Los protasensores tenían la mano. Luego, a lo mejor, lo siguiente a lo mejor fue la rana, ¿no? Cuando le metían en la orina para ver si alguien estaba embarazada, ¿no? Y hemos llegado, la ontología evolucionando y hemos llegado a esto. Me acuerdo también, me venía a la cabeza también mientras que Sara hablaba de la película Concussion. Sí, de Will Smith. De Will Smith, el esto de diagnóstico de rayos X portátil, que de hecho, si no recuerdo mal, creo que Marie Curie ya empezó en la Primera Guerra Mundial, o en la Segunda, no sé dónde fue, ya empezó ella a crear los primeros... ¿Es correcto? Es correcto. Sara me está haciendo un gesto de que es correcto. Sara, tenemos aquí la enciclopedia. Claro, Sara Martorell. Que no eran portátiles del todo, pero sí que eran point on care. ¿Cómo es esto? Point on care. Mi inglés es malísimo. Sí, no, pero... Point on care, claro, que era... montaban una sesión de campaña y hacían las primeras radiografías para... Claro, que alguna pierna se salvaría, aunque todos sabemos que en aquella época llegaba el médico, no daba más y decía corta, y acababa rápido. O sea, pero sí que mucha gente, sobre todo en los franceses, porque claro, ella, a pesar de no ser francesa, Marie Curie estaba, digamos, en el bando de los franceses, ¿no? En aquella guerra. Y gracias a ella salvaron muchísimas piernas y brazos. O sea que hemos ido evolucionando y ahora vamos... Hemos recorrido un largo viaje hasta ahí. Un largo viaje. Y ella hacía referencia a cómo la tecnología, no sé, vamos a poder llegar a muchos sitios, vamos a democratizar, pero siempre ocurre... Si te das cuenta, siempre ocurre con la tecnología que los primeros ordenadores eran gigantes, luego se hacen más pequeños. Sí, bueno. Conforme evoluciona la tecnología, al final se va democratizando. Tarda más o menos en democratizarse, pero se acaba democratizando. Afortunadamente, porque los costos, claro, evolucionan, los costos de fabricación son más bajos. Entra más gente en ello. Además, donde la ha dejado uno, lo retoma otro ingeniero, otro científico. Y claro, vas evolucionando. Ten en cuenta que, claro, una ingeniería medicinal, desde un parche hasta un termómetro, es ingeniería medicinal, claro, hemos evolucionado. Claro, de hecho, un termómetro, ¿no? Un termómetro sirve de autodiagnóstico, mira, correcto, como decíamos, es autodiagnóstico. Y eso para incidir, que ya lo hemos hablado antes, pero para incidir, el cuidado que tenemos que tener en el autodiagnóstico, tenemos que ser, como tú has dicho, tenemos que educarnos, tenemos que ser adultos en el sentido de, oye, que puedas tener esto no quiere decir que lo tengas, y deja que los profesionales hagan su trabajo, porque un señor o una señora no ha estudiado un montón de años de medicina para que llegas tú y digas, oye, que me duele aquí, lo mira en Google y ya lo sé. No, perdona, vamos a dejar que ellos hagan su trabajo, que por cierto, toda la tecnología que Sara nos está contando no va en el sentido de que llegue un robot. Puede que algún día ocurra, ¿eh? Puede que algún día llegue un robot, tú te encuentres mal, te toque y él sea laboratorio, o incluso prescriptor, cirujano, prescriptor y todo, y te cure. Pero hasta que eso llegue, que va a tardar mucho, va de la mano una cosa con otra, tiene que ir de la mano. Y aunque llegase, ya lo ha comentado ella también un poco con la evolución de los virus, la evolución de las bacterias, el cambio climático, es decir, siempre tendríamos que tener esa capacidad de adaptación para no solo ingenierilmente hablando, sino médicamente hablando, adaptarnos, cambiar, actualizar, modernizar. Siempre va a haber un constante ciclo que nos va a obligar a estar... De hecho nunca vamos a sustituir a los médicos. Nunca, jamás, no vamos a poder. Pero de hecho, lo que estoy diciendo de que siempre se democratiza, lo que quiero decir con esto que sí, que la tecnología se democratiza, acaba llegando a todo el mundo, pero es que nos interesa que no vaya al ritmo que ha ido hasta ahora, porque siempre la evolución, si no tengo entendido, muchas tecnologías que hoy en día gastamos como el GPS o algunas de estas que tienen más años de lo que creemos, tienen muchísimos años. Con una aplicación militar. Siempre esa aplicación militar. Más dinero había en defensa, ¿no? De hecho, los exoesqueletos, que me hubiera gustado que hubiéramos hablado más del tema. Otro día. Pero vamos, ese tema... Cualquier que le guste la ciencia ficción te va a gustar escucharlo, aunque no entienda la mitad de las cosas, pero no por nada, no porque no lo entiendas porque no seas capaz de entenderlo, sino porque conforme diga esos esqueletos y diga, mira, pues a una persona, como esa persona que te digo yo que le pusieron para que pudiera caminar, le han puesto un esqueleto, tú vas a dejar de escuchar a la persona que está hablando y vas a decir, imagínate, hostia, hay un robot, o el filo del mañana, ¿no? La película de Tom Cruise que eran soldados de sus esqueletos. O sea que aplicación militar, seguramente los exoesqueletos y toda esta tecnología será aplicación militar lo primero. Seguramente, pero lo que voy, no nos podemos permitir esperar que lleve la evolución de siempre
la tecnología, o sea, que lleven los tiempos, los ¿no? tiempos, correcto, los tiempos para que llegue a otras latitudes y a sitios donde no tienen los recursos que tenemos nosotros en Europa o en el primer mundo. Porque nos interesa, hay que incidir mucho en eso. Nos interesa por egoísmo. Déjate del turismo. Sí, todos somos muy buenos desde el sofá y en Twitter. Todos somos geniales. Solidarios. Somos solidarios, somos maravillosos. Es lo que decíamos la otra vez con el tema de tú quieres el planeta, pues sé nuclear, ¿no? Si quieres el planeta, pues lo mismo. Exactamente. Tú quieres tener salud, pues sé egoísta. Tú quieres ser altruista. Tú quieres ser egoísta o quieres ser altruista, igual lo mismo es, pero vas a llegar al mismo sitio y tiene que llegar no solo a los países pobres y África, sino si dentro de España, una cosa que también me ha gustado mucho es lo de que no es solo porque vamos a ayudar a todo el mundo que no tenga dinero para ello, sino que hay que llevarlo a los sitios. Hay muchos sitios que es el tema que hablamos de la España vacía, ¿no? De España vacía, todo esto, que se cierran. Tengo el libro ahí. ¿Tienes el libro de la España vacía? Tengo el libro ahí, por cierto. Tú eres oyente de la cultureta, ¿no? Seguramente, sí. Hay muchos sitios que cierran ambulatorios, y no llega, o sea, y sería mucho más fácil. Aparte de llegar, con los mismos recursos, aunque incluso fuéramos más ricos, sí, seríamos mucho más eficientes. Sí, es que no se trata a otras cosas o más importantes o de mayor valor añadido. Si eso lo tenemos cubierto con con esta tecnología, pues podemos meter más en nuevos desafíos o nuevas mejoras, ¿no? A eso me refiero, que no se trata solo de llegar al que global, como decía Sí, yo prefiero decir al tercer mundo, los más desfavorecidos, porque el sur global también está Australia, que oye, que no están tan mal, ¿eh? Nueva Zelanda y Australia, digamos, bueno, ¿verdad? Sí. También están. No lo sé. Pero yo creo que todos nos entendemos. Yo tampoco he estado allí, no lo sé, yo por lo que veo. Pero bueno, sí, pero bueno, que mira, esas típicas furgonetas que van a los pueblos del interior. Porque los que no tengan ambulatorio, yo no sé cómo lo harán, pero seguramente lo harán así. Irá una furgoneta móvil, igual que hay para hacer el carnet, o la biblioteca móvil. Sí. Yo estoy casi seguro que será así. No lo sé, pero estoy seguro casi que seguro que será así. Tiene que ser algo así. Para el ambulatorio portátil, pues el ambulatorio todo el mundo no se puede desplazar. Desde luego. Entonces, ni merece la pena que esté allí fijo. Nada, porque no hay tanta gente ni lo necesitan tanto. Esas pequeñas furgonetas podrían llevar una cantidad de dispositivos para diagnosticar, claro, que hoy en día no los tienen, y a lo mejor no darle importancia a algo que tú crees que la tiene, no tenerte que desplazar cuando muchas veces ocurre, ¿no? O no desplazarte porque crees que no tiene importancia. Exactamente, y es todo lo contrario en los dos casos. Puede ser, claro. Porque el gran valor que veo yo que tiene esto es que te vas a saltar pasos. O sea, como decíamos antes, ¿no? Simplificando. Antes ponías la mano, primero te encontrabas mal. Decías, ay, me encuentro mal. Viene alguien, te pone la mano. Pues mira, pues si tienes fiebre. Pues vamos a mirar, ¿qué sientes? ¿Cómo que pues mira, tengo esto, tengo lo otro? Todos esos pasos te los vas a saltar. Vas al médico de cabecera. Vale, luego a ver, mira, pues mira, ¿es grave o no grave? Lista de espera. Importantísimo. Sí, pide citas, o espérate al último. Pide cita, pero que igual es la lista de espera, igual es. Sí. Cuando o te has muerto o te has curado, ya da igual. O cuando haces una prueba especializada o ensayo lo que tarde, el laboratorio, los resultados. Claro, está claro que va a ser muy difícil llegar a nivel, como decíamos, a nivel celular o molecular, pero vamos a saltar un montón de pasos que le va a facilitar al médico. Y otra vez volvemos a lo de el médico va a necesitarlo siempre, porque es el que tiene que interpretar. O sea, lo que el ingeniero le va a dar las armas y las herramientas al médico. El médico va a estar siempre. Sí, y el paciente con el autodiagnóstico lo que va a hacer es detectar. Preocuparse o no preocuparse. Tener que decir, encender una alarma y decir, oye, ve al médico. Mira, de hecho, puede servir incluso para desatascar. ¿No? Claro, vamos a ser mucho más eficientes. Claro que espera, pues saturar los servicios sanitarios, etcétera. Pues sí, eso me ha gustado mucho. Luego, otra cosa que me ha gustado muchísimo, lo de los órganos 3D. Y el tema de que, claro, se pueden hacer van a poder practicar. Eso va a ser estupendo. Sí que es verdad que a pesar de que yo creo que, fíjate, yo creo que va a ser más difícil reproducir los tejidos, la textura y la consistencia de cada uno de ellos, ¿tú me entiendes? Sí, que el órgano en sí, porque al final el órgano en sí... La forma, quieres decir. La forma, claro, la forma estructural de un órgano, al final, Sara, ayúdame, ¿con qué miramos el cuerpo y decimos, este órgano es así?
con un TAC, con una Sí, resonancia. con técnicas de imagen, Sí, ¿no? con las técnicas de imagen. Sacas imagen en 3D, claro, eso, y lo reproduce un aparato de estos de máquina 3D de construir, de desarrolladora, de impresora, una impresora 3D. Un escáner y luego Te lo con la hace. impresora. Vale, y ahora el médico dice, vale, ya tengo aquí mi robot, pero si se lo ha hecho en plástico, ese médico sabe dónde tiene que ir y tal, pero no sabe la fuerza que tiene que emplear, no sabe... Claro. ¿Es correcto, Sara? Sí, efectivamente. Claro, a ver, podemos invitar a un ingeniero de materiales en el futuro y que nos lo explique. No, pero al final la ingeniería... la ingeniería... Es que... Biomédica. Es que... Claro. De ingenierías... Ah, eso es Claro, otro pero tema. aquí sería un ingeniero de materiales el que tendría que ver la textura. Pero, cómo se comporta. no, pero es que un ingeniero biomédico, dentro de esto, también escuchando a Sara me da cuenta de que sí, ingeniería biomédica, muy bien. Escúchame, Sara, una pregunta que te hago. ¿Ya están las universidades abriendo todas las ramas que esto lleva? Porque veo que me extraña que hayamos llegado a todo, ¿no? Porque ingeniería... Son disciplinas que están dentro de esa gran rama. Claro, pero van a surgir muchas más disciplinas en el futuro, sin duda. Sí. Como él ha dicho, un ingeniero en materiales, Claro. biomédicos. Es ingeniero. Claro, tienes que aunar esas dos. Especializando Claro. en ingeniería. Pero biomédica. ya existen estas ramas, ya existen, o cada vez salen más y van a salir más. Esto es una cosa como la propia Claro, tecnología tienes que, al evoluciona final- y no para. Claro, exactamente, es infinito las posibilidades. Lo que pasa que al final tú necesitas aunar esas dos disciplinas. A lo Sí, mejor sí, no sí. es una persona en un perfil, pero sí alguien que sabe de medicina o alguien que sabe de materiales. Claro, aunan conocimiento y avanzan. Por ejemplo, hay proyectos de colaboración. Sí. Aquí estamos en Valencia, pues está la Agencia Valenciana de Innovación, Sí. por ponerte un ejemplo, Claro. que fomenta la cooperación entre institutos de investigación sanitaria y centros tecnológicos, un centro especializado en materiales, que tiene ingenieros especializados en materiales, y un centro de investigación Es que- sanitaria que tiene a médicos Es que es necesario, en porque en sus equipos. porque nadie puede saber, porque son cosas tan especializadas Por que eso- no puedes saber de todo. Por o eso sea, Sara lo ha explicado muy bien y nos ha puesto un texto nada más empezar. su negociado. No, pero aparte de su negociado que ya está especializada en detección, Sí. en sensores, en biosensores, nos ha explicado al principio, esto es aunar disciplinas, es decir, unir disciplinas unir Correcto, fuerzas correcto, para correcto. Sacarle el máximo potencial al conocimiento de ambas cosas. Correcto, también quería haberle preguntado si eso ya ocurre, porque es muy bonito decirlo, ¿sabes? La cooperación entre gremios, digamos, ¿no? Entre especialidades. es muy importante. Pero ¿ocurre o ocurre ya? ¿O aún tú crees que aún se debería hacer más? Se debería hacer más y se debería fomentar más, pero sí que existe cada vez más ese perfil interdisciplinar que tiene conocimientos de ambas áreas y que tienen ese lenguaje un poco que les ayuda a comunicarse entre ellos. Claro, porque es que si no, va a costar mucho más avanzar. Aquí hablamos claro. hay dos ámbitos, ¿no? Nosotros también lo miramos desde yo, bajo mi punto de vista, la perspectiva española, ¿no? Sí. Que tenemos un poco esa conciencia de que el Estado tiene que financiar todo esto y ok, pero luego la parte privada por interés también lo hará, ¿no? Entonces, al final es o bien porque la industria puede dar soluciones y lucrarse de eso, o bien porque a nivel país estamos invirtiendo, le damos importancia y queremos ser una potencia y una referencia en eso. Entonces, esas son las dos formas que deben fomentar esa cooperación. Mira, por interés o porque agencias como la Agencia Valenciana de Innovación, por ejemplo, pues poniendo financiación, dice, oye, yo voy a financiar este tipo de proyectos, que es lo que pasa actualmente. Y los participantes, o sea, los que tienen derecho a participar en estos consorcios, tienen que cumplir estos perfiles. Necesito un perfil de un centro tecnológico, necesito un perfil de un hospital, necesito un perfil de una universidad y obliga, entre comillas, o fomenta, mejor dicho, la colaboración entre todos ellos. Claro. Es como se construye ciencia. Sí, no, Por eso es necesario a veces también esa y muchos centros optarán a ello, lo cual hace que haya competitividad entre se ellos, financian los mejores proyectos, lo cual elevaremos si al final lo que hemos hablado, la financiación y el ayudar a la investigación es que además es que siempre cometemos el mismo error, incluso los que sabemos que no es así. Cuando decimos financiación, ayudas, no, es inversión, perdona. Es inversión porque en tecnología no es subvención, es inversión. No es subvención, ni es ayuda, ni nada. Es inversión, amigo, porque por cada euro que metas tú vas a recuperar un euro y pico, ¿eh? Sí. No es a fondo perdido. La conclusión que... ¿Qué te quedas? Que me quedo, vas a casa? que me quedo, que me voy, que quiero ya ser un cyborg, quiero tecnología, quiero robots por dentro del cuerpo, quiero que esto evolucione más, claro que sí. Sí, al final. Como decía, un humorista decía que el Punset, cada vez que hacía una entrevista a alguien sobre algo nuevo, había un momento de la entrevista que siempre decía, pero ¿con esto vamos a vivir más? Estaba muy interesado. Es realmente lo que le interesaba. Es lo que le interesaba. Yo me dedico a esto, pero porque quiero vivir más.
Espero que nuestros ojos vean mucho de lo que nos imaginamos, aunque creo que no. Y la conclusión es que si te gusta la ciencia ficción, tienes que escuchar este podcast. Porque, vamos, te vas a montar una película mejor que cualquier película, nunca mejor dicho. Esa sería mi conclusión, sí. Pues muy bien. Muchas gracias, Fernando, la verdad. Muy bien, a ti. Nos veremos en el próximo podcast, ¿no? Seguro que sí. Vas a volver, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Volveremos con más y mejor. Bueno, pues muchas gracias. Venga. hasta Y nada, luego. por mi parte, despediros a todos. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por apoyar el canal. Acordaros de suscribiros en YouTube, darle a la campanita, like, y estamos en Instagram, en Google Podcast y en Spotify, ¿vale? Esto ya lo iré mejorando porque se nota que soy muy rookie, pero bueno, darnos apoyo ahí en las redes que nos viene bien, y sobre todo para este capítulo en concreto, y así difundiremos la ciencia que falta nos hace. Hasta la próxima. On the board of chain reaction, baby.